Buenas tardes con todos. Darles la bienvenida a cada uno de los participantes en este tema muy importante, un curso que nos llama la atención, ¿no? En que toquemos lo que es agua y saneamiento básico, urbano y rural. Dos temas importantes que debemos de ver para el desarrollo de muchas localidades, de muchos pueblos urbanos y rurales que dependen, ¿no? Para un bienestar social, el agua y saneamiento. Basándonos en el agua, ¿no? En lo que es la parte rural, depende que cuente con un servicio de agua de calidad. Y esto pues también tenga a tener, ¿no? Lo básico, lo que es en saneamiento. Y si hablamos en la parte urbana, también lo que es la cantidad de agua que deben recibir y también es agua de calidad. Y la disposición final de esa agua, que es agua servida, ¿no? En donde buscamos dar a conocer el proceso, los pasos que esto se debe tener en cuenta para llevar un buen entendimiento en lo que es el saneamiento básico de que lleve pues al desarrollo de las localidades que uno pueda estar, ¿no? Por ejemplo, basándonos en lo que es el desarrollo urbano y rural, pues debe de tener, ¿no? Lo que es el acceso al agua potable y el saneamiento urbano constituye, ¿no? Como un derecho humano esencial y un pilar para el desarrollo sostenible de las comunidades, tanto en zonas urbanas como rurales. Esto nos basamos a que el desarrollo de los pueblos tiende a ir de la mano al recibir un servicio de calidad en agua y también en saneamiento, lo que es la parte de ir en lo que es el buen manejo y disposición final del agua servida que ya se tuvo, ¿no? En donde vamos a ir tratando según el casco urbano que estemos, ya sea rural o urbano, pues en donde pues esto debemos de conocer que el servicio de agua y saneamiento, pues, son servicios que garantizan tener una salud, pública en las cuales se previenen enfermedades de origen en sí del servicio de hídrico. Al tener un servicio hídrico de calidad, pues se va a garantizar la salud general de la población, ya sea urbana o rural. Por eso se busca enfatizar, dar a conocer cómo el servicio de calidad de agua y el servicio básico de saneamiento para la disposición final de estas aguas servidas, pues lleva a tener un bien común a la población, lo que es en una productividad económica, la preservación del medio ambiente, en donde pues la disposición de esas aguas servidas no sean una fuente de contaminación de otras fuentes hídricas cercanas o bajo ellas, en donde pues se dispone en una fuente de agua, estas aguas servidas van a ser dispuestas con un previo tratamiento ya a la parte que es la fuente nuevamente para poder ser reutilizadas por las poblaciones abajo. Por eso es importante mencionar que en el ámbito urbano se busca preservar lo que es el abastecimiento de agua y la disposición adecuada de las aguas residuales, en donde pues vamos a conocer para un saneamiento básico urbano, vamos a
dar a conocer lo que es la infraestructura que debe de tener una planta de tratamiento de aguas residuales mayormente llamadas PETAR, en donde estas pues deben de contar con unas ciertas características, en donde éstas también puedan dar o contener las condiciones básicas en sí, ¿no? Por eso es tan importante ver cómo el sistema de gestión eficiente que se llegue a implementar en estas plantas de tratamiento de aguas residuales eh, va a responder a las concentraciones o a la concentración poblacional en sí. Las plantas de tratamiento de aguas residuales en el saneamiento básico urbano, estas plantas de tratamiento van a estar inmersas a lo que es el crecimiento de la población, a la cantidad que ellas tengan. Por eso es tan importante ver en sí los desafíos que se tiene para la implementación de estas también, ¿no? Ya que en la parte rural, pues vamos a ver que la depresión geográfica, las limitaciones presupuestarias, baja cobertura de redes de alcantarillado, en donde estas, en la parte de saneamiento debe estar enmarcada según las localidades y muchas veces no están con la tecnología apropiada, entonces acá el saneamiento en la parte urbana es un poco más deficiente y por eso buscando nosotros dar a conocer cómo se mueve el agua y saneamiento básico urbano y rural, cómo es que la población que requiere del servicio y la disposición de esa agua que le sirvió como base debe estar enmarcada, ¿no? Una planificación integral del agua y saneamiento debe contemplar, ¿no? La disponibilidad y calidad del recurso, uso racional y el tratamiento y reutilización segura de esas aguas que fueron utilizadas en donde pues se busque también la educación sanitaria, buscar que las políticas de gobernanza sean participativas, en donde busquemos tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde esto pues la parte rural busque tener un crecimiento acorde a lo que es lo que se tiene sin afectación, por eso el desarrollo sostenible, lo que tenemos, lo preservemos. Eso es lo que buscamos con el desarrollo sostenible, garantizar, suministrar, proveerse de un agua limpia y tener un saneamiento para todos, reduciendo esas brechas entre las zonas urbanas y rurales, fomentando, ¿no? Lo que es la equidad social y territorial, que no haya esa diferencia, que tú como visitante o como profesional vayas a campo, a la parte rural, también observemos y veamos lo que es, lo que tiene también. En el caso de saneamiento, en lo que buscamos que se tenga pues la igualdad, que no exista esa brecha tan grande que últimamente se observa, pero el esfuerzo de las políticas que se empleen, pues estemos ahí inmersos en que se les provee, el gobierno esté destinando proyectos, presupuestos a lo que es a la mejora y calidad de vida de los pobladores rurales. Muchas veces sin las
en el casco urbano sí se cuenta, pero ahí está también lo que es la educación sanitaria, porque la disposición de las aguas residuales deben ir acorde a lo que está una planta de tratamiento de aguas residuales, donde esas petars pues tengan la durabilidad según la proyección del proyecto que se elaboró, no se tenga la saturación por la sobrepoblación o por la sobre disposición de residuos que puedan afectar el la calidad de durabilidad de la planta de tratamiento de residuos, de aguas residuales en este sentido. Por eso en la parte de saneamiento es muy importante conocer y saber cómo esta agua, lo que nosotros hemos recibido y lo disponemos a la fuente de alcantarillado o saneamiento, a las aguas servidas que van a recolectar a través de las alcantarillados que se realizan, pues no, ya sea por los desagües, pues estas aguas no estén en una base que puedan obstruir o destruir esa red de alcantarillados que es recolecta las aguas servidas para llevar a la planta de tratamiento, en donde estas pues deben tener condiciones. Muchas veces la educación ambiental y sanitaria en materia de manejo de aguas residuales no está concientizada porque las poblaciones o los pobladores muchas veces conectan, ¿no? En momentos de lluvia, por ejemplo, eh, el agua que cae de lluvia pues son destinadas a la red de alcantarillado en donde pues colapsan. Y entonces aquí está la educación sanitaria que nosotros debemos de tener en cuenta. Al hablar de agua y saneamiento, nosotros buscamos el acceso que es al agua potable y al saneamiento básico como un derecho esencial y una base que invita al desarrollo sostenible a las comunidades, ya sea rurales y urbanas, en donde buscamos tener en sí lo que es buscamos tener lo que es el servicio de agua y saneamiento como una fuente vital de salud pública en prevención de enfermedades hídricas que impulsen también el bienestar social, la productividad económica y la protección del medio ambiente. Entonces, al hablar de agua y saneamiento, nos enfocamos en esto, en que nosotros como seres que buscamos ese servicio, tengamos a contribuir a la protección del medio ambiente. Debemos de ver cómo se desarrolla, cómo en sí nace, ¿no? La necesidad de que las poblaciones tengan un servicio de agua y un servicio de saneamiento. Entonces, hablemos en gran medida la historia y desarrollo de los sistemas de agua y saneamiento, pues es decir, que es la evolución de los sistemas de agua y saneamiento a lo largo de la historia, en donde esto abarca, ¿no? Desde cómo la población, el ser humano ha ido civilizándose desde las primeras civilizaciones agrícolas a lo largo de los ríos que estaban cerca a ellas, pues se han ido dando cuenta que aguas arriba estaban contaminándose. Por eso hablamos que es crucial las primeras civilizaciones agrícolas en donde éstas detectaron por su ingeniería, construcción
de acueductos y redes de alcantarillado como la cloaca mexicana, cloaca máxima, en donde esto pues decían, ¿no? Cómo estaban encontrando restos de contaminación. Por eso es tan importante que estas civilizaciones fueron dándose cuenta que ciertas personas estaban o seres estaban contaminando por encontrar allí restos que no podían ser bebibles. Y ahí en donde nace, ¿no? la Edad Media y la revolución industrial, ¿no? La falta de saneamiento adecuado en las ciudades llevó a una epidemia masiva, por ejemplo, y aquí es donde nace esto, pues no buscar una alternativa que es agua que se fue utilizada y tiene que ser dispuesta a la fuente nuevamente, tiene que llegar a tener un tratamiento. Por eso es tan importante cómo ha ido evolucionando a través de los problemas que se presentaron, así como enfermedades que en su momento fueron letales para la salud y el bienestar de la población. Ahí estaba el brote de cólera, la fiebre de tifoidea, que son microorganismos que se encontraban en las aguas y causó pues buscar una alternativa a ese problema. Por eso en el siglo XIX John Soames demostró la relación entre el agua contaminada y las enfermedades. Entonces allí sale buscar el tema, lo que es agua y saneamiento, ¿no? Lo que impulsa a buscar un sistema moderno, que es el alcantarillado, el tratamiento de las aguas y estableciendo la ingeniería sanitaria como disciplina de que ésta pues busque la conservación, preservación y el servicio de aguas libres de contaminantes. Y aún sale, pues ahora existe la ingeniería sanitaria que está relacionada, por ejemplo, al tratamiento de las aguas residuales. Están los ingenieros ambientales que ellos buscan preservar, conservar el agua de calidad, también ese medio de donde nos provee el agua, ¿no? Entonces, en el siglo XX y XXI, pues el enfoque se ha expandido para incluir la gestión sostenible, la eficiencia del agua y la resiliencia frente al cambio climático, en donde se busca tener la misma cantidad de agua pero con este cambio, este cambio climático ya muy marcado. Por eso se busca tener en cuenta en sí, ¿no? El ciclo hidrológico como base de la gestión del agua vamos a desarrollar como parte de hablar, ¿no? Del curso que es agua y saneamiento básico urbano y rural, pues debemos de conocer el ciclo hidrológico como base de una gestión adecuada del agua, ¿no? El ciclo hidrológico del agua buscamos y debemos de tener en cuenta que es el proceso continuo y dinámico del movimiento del agua en la tierra, en donde éste se busque, ¿no? En sí, como es un proceso continuo. Este ciclo está en movimiento continuo que comprende pues desde el momento que el agua está en movimiento, ¿no? Es crucial también nosotros saber cómo este ciclo eh, de agua es fundamental para darle un buen manejo y conservación del mismo, ¿no? Determinar la disponibilidad del recurso es conocer el ciclo en sí, ¿no? Por ejemplo, si está en evaporación, está en condensación, está en precipitación y en sí cómo estas se van dando vuelta en sí, ¿no? Y quienes intervienen. Ahí tenemos, por ejemplo, la evaporación y la transpiración, en donde pues se ve, ¿no? Lo que es la el agua cómo se evapora a través de los rayos solares,
Esta, por ejemplo, si te está en estado líquido, esta se va a evaporar y vas a dar vuelta el agua en tal sentido, ¿no? La evaporación ocurre en los cuerpos de agua, mientras que la transpiración es la liberación de vapor de agua por las plantas. Entonces, evaporación y transpiración en plantas, muchas veces lo llamamos o vamos a escuchar, que es la evapotranspiración. Entonces, las plantas son las que liberan el agua a través de sus estomas, ¿no? En donde, pues, de las hojas, estas van a liberar esa agua y por eso es la evapotranspiración. Y muchos habremos escuchado y debemos de tener en cuenta que la Amazonía peruana, por ejemplo, y la Amazonía en general de Latinoamérica, que está pues comprendida, el Perú, Colombia, Brasil, todo lo que abarca el río Amazonas, pues existen los ríos voladores, ya que las plantas son las que más agua van a transpirar, son las que ellas van a succionar del subsuelo y las van a evapotranspirar a la parte superior en donde pues se formen grandes ríos voladores, grandes ríos de vapor o de nubes y estas pues se llaman ríos voladores, en donde estas pues al llegar al momento de la condensación pues va a llegar el momento de precipitarse, ¿no? Por eso hablamos, ¿no? Que la evapotranspiración en donde pues es de las plantas. Sí, hablando de la evaporación es el curso del agua que en ese trayecto se va a evaporar y la transpiración ya habla en sí de las plantas en sí, pero muchas veces hablamos, como les vuelvo a repetir, la evapotranspiración, ¿no? Tenemos ahí la condensación, ya que la evaporación y la transpiración que hacen las plantas y las fuentes de agua, se va a condensar el vapor de agua, se enfría y se convierte en pequeñas gotas de cristal de hielo formando las nubes en sí, ya que va a dar lugar a la precipitación. Entonces es el círculo que se va a tener en cuenta lo que es el ciclo hidrológico del agua, ¿no? La precipitación ya es en donde esa agua evaporada se condensó y por el peso que ya genera la unión de esas eh, partículas de vapor que se han unido, pues ya cae la precipitación, en donde pues estas caen a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizos para estas discurrir por la topografía del terreno hacia las fuentes que llamamos a las cuencas hidrográficas, ¿no? En donde la escorrentía y la infiltración, el agua influye, ¿no? Fluye por las sobres superficie, que es a través de la escorrentía, o la infiltración, en donde estas pues se infiltra por la porosidad del suelo, tiende a infiltrarse y esta agua se infiltra y van formando eh, filtros, o sea, se van formando ciertas lagunas subterráneas y estos acuíferos ya van a discurrir hacia las fuentes de que ya son el tipo de agua que podemos encontrar, ¿no? Ahí tenemos el recurso hídrico, que es el agua, en donde se encuentran, ¿no? Los tipos de fuente de agua y su disponibilidad. ¿Cómo los vamos a encontrar? Es importante conocer para hablar de agua, cómo nos proveen el agua, cómo en sí está y esta también cómo pueden ser tratadas si son utilizadas, ya que es las aguas servidas, ¿no? Ahí está las fuentes de aguas superficiales, lo que incluye, ¿no? Todo lo que se ve sobre la superficie. Se pueden ver ríos, lagos, embalses y humedales, ya que son los más accesibles y utilizados para el abastecimiento público. Entonces, conocer qué tipos de fuente y cómo están disponibles, pues nos va a llevar a tener
una conciencia ambiental en el manejo de recursos hídricos. La disponibilidad y calidad depende, ¿no?, de la precipitación y de la contaminación humana en sí. Para esto requieren obras de captación como presas para un suministro constante. Entonces, si tenemos un fluido, muchas veces no podemos, digamos, retener esa agua, sí, pero sí requieren obras que ayuden a contener esa fuente que se está discurriendo por la topografía del terreno en donde hablamos, lo que es obras de captación, ¿no? Ahí también tenemos las fuentes subterráneas, ya que son acuíferos o capas de rocas porosas o arena que retienen agua, se extraen a través de pozos o son vitales en zonas áridas o rurales, ¿no? En donde se ve lo que es allí, en donde en la parte, en muchos lugares, ahora por la deficiencia que se encuentran de los recursos hídricos, empiezan a hacer los pozos tubulares para encontrar una fuente de agua. Y siempre está allí lo que es eh, los pozos subterráneos para abastecerse de agua. Como se ve en la imagen, hacemos una perforación y encontramos agua y a través de una bomba, pues empezamos a extraer el agua subterránea. Por eso es importante hablar de agua, cómo se encuentran, qué tipos de fuente tenemos y estas, pues, debemos de darle el tratamiento necesario, ¿no? Generalmente estas aguas subterráneas son de mejor calidad que las fuentes superficiales, ya que en el suelo actúan como un filtro natural, ¿no? La sobreexplotación puede agotarlos y causar instrucción salina en áreas costeras, ¿no? Entonces es importante conocer y saber cómo estas aguas se encuentran y si se sobreexplotan, pues podemos llegar a un agotamiento del mismo también. Ahí también nosotros es cómo las aguas hervidas pueden causar la contaminación de estas aguas subterráneas. Muchas veces no tenemos en cuenta decir, no, yo lo dispongo ahí en mi terreno al aire libre. Y por ejemplo, por eso hablamos de agua y saneamiento en el casco urbano y rural, en lo que es aguas y disposición de las mismas, ¿no? En donde se tiene también recursos hídricos, otro tipo de fuente de agua que se pueden encontrar son las aguas de lluvia, ¿no? Que es la captación del agua de lluvia en los techos y su almacenamiento en tanques. Es una fuente de descentralizada y bajo costo. Su calidad puede variar según la contaminación atmosférica. Eh, en el tipo de agua de lluvia que se puede disponer, se encuentra, ¿no?, lo que es estas aguas ácidas, lluvias ácidas que se llama, pero esto más ocurre en las ciudades pobladas, ya que la contaminación atmosférica por el dióxido de azufre, el dióxido de carbono que pueden eliminar emitir los motores que están en funcionamiento es perjudicial en sí, ¿no? Para conocer el saneamiento y agua se debe de conocer normas y políticas que existen en ciertos países y más aún en hablando de Perú, en donde pues se concentra, ¿no? Se tienen normativas que garantizan la calidad del agua que se puede tener como servicio y también esas aguas que fueron utilizadas, esas aguas que nos dieron como un servicio, pues tengan esa disposición final. Entonces, la gobernanza del agua incluye, ¿no?, lo que es sistemas de leyes e instituciones que regulan el uso y la protección de los recursos. Tenemos un marco legal nacional que cada país, como les mencionaba, tienen leyes que respaldan los recursos hídricos como derecho de los ciudadanos y tiende a tener el uso de estas, ¿no? Por ejemplo, se tiene en un marco normativo la calidad del agua potable, cuáles son los parámetros que deben cumplir para ser
usados de manera de consumo humano o para destinarse a otros tipos de uso que le podamos dar, ¿no? En donde también estas aguas que fueron servidas, como les menciono, pues tengan un tratamiento adecuado. Las agencias gubernamentales son responsables de su cumplimiento en tal sentido, ¿no? Hablamos, pues, por ejemplo, de la Ley de Recursos Hídricos, la ley número 29338, establece, ¿no?, los principios, normas y lineamientos para la gestión sostenible de los recursos hídricos en todo el territorio nacional peruano. Entonces, es tan importante conocer que para hablar de agua, y saneamiento debemos de tener en cuenta las normativas que están vigentes y los entes quienes están a cargo de hacerlas cumplir estas normativas, ¿no? Ahí tenemos el reglamento de la ley de los recursos hídricos, en donde se ven, ¿no?, la parte que es los aspectos operativos y administrativos que den cumplimiento según los procedimientos que se puede llevar a cargo, ¿no? Para el otorgamiento de derecho de uso de agua y la organización de la gestión hídrica correctamente, ¿no? Ahí tenemos el decreto supremo, también está el 031-2010, en donde tenemos en este decreto que aprueba el reglamento de la calidad del agua para el consumo humano. Entonces, hablar de agua y saneamiento, existen normativas gubernamentales que se deben cumplir y estas leyes pues deben estar en bien de la población, lo que es en sí, ¿no? Hablando de saneamiento, tenemos el decreto legislativo 1280, establece el marco normativo que regula la prestación de servicios de saneamiento, en donde pues está el agua y el alcantarillado. De estas mismas, pues, cómo se van formando en sí, ¿no? Hay también las políticas públicas, con los gobiernos desarrollan estrategias para lograr objetivos como la cobertura universal, ya que estas van alineadas al desarrollo sostenible y especialmente garantizar la disponibilidad y su gestión sostenible del agua en beneficio de todos los que estén habitando los lugares urbanos y rurales o las grandes ciudades también, ¿no? Hay acuerdos internacionales que los gobiernos de muchos países, hablando de este caso Perú, pues firman tratados que regulan el uso del agua. Por ejemplo, existen em, países que comparten una fuente hídrica, un río, una quebrada, y estas pues a esos acuerdos internacionales que les dan el uso adecuado sin evitar conflictos entre beneficiarios o personas que estén siendo parte del uso de esta fuente hídrica, por ejemplo, ¿no? La calidad del agua y los parámetros al hablar de agua y saneamiento debemos de conocer cómo o qué tipo de agua tenemos para darle el manejo adecuado. Ahí tenemos la calidad del agua, es un conjunto de características que hacen apta para el consumo humano o agua potabilizada, que se le puede decir, sin contener contaminantes ni microorganismos que afecten la salud. Como ya les mencionaba, eh, al hablar de agua y saneamiento nace, ¿no?, con la historia que salió, ¿no? El por qué existe la enfermedad o por qué tenemos la presencia de esta enfermedad y pues al hacer estudios pues se llegó a tener que ciertos parámetros están afectando la calidad de agua y esta agua pues puede causar enfermedades en la salud poblacional, ¿no? Ahí tenemos los parámetros físicos que son propiedades detectables por los sentidos como olor, turbidez, color y sabor, ¿no? En donde se encuentre esa agua pues característica muchas veces, como les mencionaba, el agua
que se cosecha de las lluvias, muchas veces esa agua al beberla tienen un sabor distinto. Entonces ahí es característico que el agua está siendo contaminada, ¿no? Igual cuando el agua de las fuentes de una quebrada, de un río, pues eh, donde no existe una disposición de aguas servidas, pues tiene unas características únicas y estas pueden ser bebibles y también directamente con un tratamiento previo, pero si estas también fueron receptoras de una fuente contaminante, de un agua que haya tenido haya servido ya a una población, pues se va a ver el color, la turbidez y son parámetros físicos que nosotros debemos de considerar en tal sentido, ¿no? Hay también parámetros químicos en donde se encuentran, ¿no? La calidad de agua por parámetros o inorgánicos que incluyen, ¿no? El pH, nosotros debemos de tener en cuenta que para el consumo humano, debe estar entre 6 y 8,5, 6,5 y 8,5, en donde pues se encuentre un agua aceptable. Y esta agua también puede servir para la agricultura sin afectar, sin contaminar los suelos también, ¿no? Se puede tener dureza de nitratos y metales pesados como plomo y arsénico en muchas localidades. Por ejemplo, zonas mineras, las aguas son contaminadas y no les dan el tratamiento. Y esto, pues al hablar de agua y saneamiento, es importante conocer los parámetros que cuenten para darle o ser apta para el consumo perdón, ¿cómo es? Utilidad que le podemos dar al agua en tal sentido. Por eso, al hablar de estos parámetros que nos juegan en tal sentido, pues es importante nosotros dar a conocer, ¿no? Ahí tenemos los orgánicos, como son pesticidas y solventes que pueden contaminar el agua y puedan afectar la salud de la población, ¿no? Tenemos allí los parámetros microbiológicos que hablemos y tengamos en cuenta, la contaminación microbiana, patógenos que puedan afectar la salud y en estas pues estos microorganismos patógenos pueden ser bacterias, virus que pueden afectar la salud y si no se le da el tratamiento adecuado y no damos el tratamiento adecuado de nuestras aguas que fueron servidas en su momento, pues vamos a afectar lo que es la salud de la población y otros microorganismos. Por eso es tan importante medir, ¿no? Los límites eh, de los límites máximos permisibles que se puede tener en sí del agua. Entonces, la calidad de agua depende de esto y ahí vamos, ahí lo que es las normativas, ¿no? Para hablar de agua debemos de tener en cuenta la captación y tratamiento de esta, ¿no? Es que es el proceso de abastecimiento de agua potable, en donde pues hablemos ya que el agua en el casco urbano y rural debe de tener un proceso de captación y tratamiento, en donde la captación es el proceso de recolección del agua de su fuente natural, en donde se mencionaba que captar el agua a través de proyectos, obras de infraestructura que puedan retener o captar esa agua de que fueron de una fuente natural, en donde se puede ser una superficial, en donde que se realiza en ríos, lagos o embalses mediante tomas fijas, flotantes o de fondo, como se ven en las imágenes, son eh, sistemas de captación de agua y estas pueden ser nuevamente, pueden servir como
parte de utilidad para las poblaciones que estén asentadas bajo ellas. También tenemos la captación subterránea, que es a través de pozos profundos o galerías infiltrantes, como les mencionaba, pero si son sobreexplotadas, se puede haber el agotamiento de las mismas, ¿no? También tenemos el tratamiento de aguas potabilizadas, en donde se busca, ¿no? Al haber ser captada a través de pozos, tanques, no sé, que se pueda utilizar para captar, es el proceso de darle el tratamiento para que pueda ser consumida, pueda ser bebible por los seres humanos. Entonces, las poblaciones que estén es el tratamiento que se le debe dar en sí, ¿no? Es el proceso de abastecimiento de agua potable en donde se busca, pues, dar la remoción de impurezas para hacerla segura para el consumo humano, ¿no? Y en donde se tiene, pues, ciertos procesos o eh, los procesos estándares que se maneja mayormente son coagulación y floculación, en donde pues se añaden, ¿no? químicos para agrupar las partículas suspendibles en grandes flúculos, en donde pues se asiente, ¿no? Esas partículas y lo que quede es agua bebible y esta se le dé a través pues de filtraciones, ya se pueda tener agua limpia, ¿no? Y también tenemos otro proceso de tratamiento que es la sedimentación, en donde pues eh, las partículas, los flóculos que se le pueda llamar pesados se sedimentan o se asientan en el fondo del estanque por gravedad y estas pueden ya ser bebibles sin la presencia de partículas o agentes contaminantes en en el agua, ¿no? La filtración, el agua pasa por filtros de arenas, grava y carbón para remover partículas restantes en tal sentido, ¿no? Tenemos la desinfección, que es el paso más importante para eliminar patógenos usando cloro, radiación ultravioleta u ozono. El cloro residual protege contra la recontaminación en la red, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta cómo estas se utilizan para poder Sigue siendo. darle el trabajo, lo que es el tratamiento de las aguas, ¿no? También tenemos en Llevo en la dos forma salidas. Tres también. en donde también buscamos el almacenamiento y distribución al hablar de agua que vamos a darle a la población es el abastecimiento a través de las redes que podamos construir está el almacenamiento y distribución. Diseño y gestión de redes de distribución, en donde los tanques de almacenamiento que se van a utilizar para reservas de agua debe dar presión a la red, garantizar un suministro de agua de emergencias, asegurar una desinfección efectiva, un diseño debe estar considerar, ¿no? las variaciones de la demanda. Entonces, estos tanques que se puedan construir para almacenar el agua y éstas puedan distribuirse a través de las redes que estén conectadas a ellos, pues tenga en sí eh, las medidas para ciertas circunstancias. Puede ser el constante abastecimiento de agua a través de las redes a las poblaciones, ya sea urbana o rural, y estas pues también debe el momento de construirse estos tanques de almacenamiento, pues tengan una proyección, ya que la población va a ir creciendo, ya sea por la reproducción que se va dando la población o al mismo tiempo también puede ser que la población sea parte migrante, que se asiente en esos lugares y pues tenga o contemple el abastecimiento
de las mismas, ¿no? Red de distribución es el sistema de tuberías que lleva el agua desde los tanques a los usuarios, ¿no? Ahí hablamos que cómo éstas se distribuyen, como les mencionaba, a través de las redes de tubería que es, ¿no? El diseño y componentes que se deben utilizar para el almacenamiento y la distribución deben ser modelos hidráulicos para determinar diámetros y presiones, asegurando un suministro adecuado para los usuarios, en donde pues se tienen válvulas, medidores, conexiones domiciliarias y estas pues lleguen sin afectar, ¿no? Al tener esto, pues nosotros debemos de tener el agua que hemos dado a las poblaciones, está la gestión de los mismos, como les mencionaba, pues conocer cómo es el ciclo del agua, cómo éstas pueden ser captadas, y éstas pueden ser distribuidas, pues debemos de conocer la gestión de estos recursos que debe ser eficiencia, pérdidas y micromedición, ¿no? En donde la gestión eficiente del agua es clave para la sostenibilidad y variabilidad económica, ¿no? La pérdida de agua, pues, nos genera mucho gasto, mucho pago, y esto, pues, una de las mayores preocupaciones que es las pérdidas de agua. En las grandes en el casco urbano, por ejemplo, si nosotros no tenemos la educación ambiental en qué es el manejo adecuado de los recursos hídricos, nos va a llevar a que tengamos un gasto por el pago, por el uso que no se le da muchas veces. Esto es la pérdida de agua, ¿no? Pérdidas aparentes debidas a mediciones inexactas o conexiones ilegales, no se tiene la contabilidad, pérdidas reales, agua que son fugas físicas en tuberías y conexiones, micromedición, que es la medición del consumo de agua a nivel usuario, es esencial, ¿no? Para una facturación equitativa, la identificación de fugas internas y la recopilación de datos, pues nos ayudará a tener un pago justo también, ¿no? Existen estrategias de eficiencia, pues determinar y reparar las fugas, sustituir tuberías viejas, acompañar en campañas de concientización y auditorías de agua, lo que nos lleve a tener la gestión adecuada de los recursos. Por eso, al hablar de agua y saneamiento es esto, ¿no? Hablando lo que es saneamiento básico, es una gestión de estos residuos, gestión de los residuos humanos, ¿no? En donde lo que nosotros hemos utilizado estas, pues le demos un tratamiento o le den un tratamiento para que éstas lleguen a la fuente de escurrimiento, pues sin afectar la calidad, ¿no? El saneamiento básico son tecnologías y acciones que protegen la salud pública a través de la gestión adecuada de los residuos humanos. Entonces, saneamiento es lo que nosotros hemos utilizado, pues le demos la correcta, el correcto tratamiento para que estas aguas que hemos utilizado, pues, o estos residuos que generemos nosotros puedan ser utilizadas posteriormente, ¿no? Ahí están las aguas residuales, aguas de desechos de actividades humanas, se clasifican en domésticas con materia orgánica y patógenos, industriales con contaminantes específicos y aguas pluviales que son aguas de lluvias que arrastran residuos. Entonces, se encuentra, ¿no? Debemos de conocer para hablar de saneamiento, que es un agua residual eh, en sí, ¿no? También tenemos excretas, que son residuos sólidos y líquidos del cuerpo humano, su manejo inadecuado es la causa principal de enfermedades transmitidas por el agua. Por ejemplo, hablábamos cómo nace, ¿no? En sí lo que es el saneamiento a través de las enfermedades que se fueron presentando o afectando a ciertas poblaciones, ¿no?
residuos sólidos, que es basuras de hogares e industrias. Su gestión es parte del saneamiento por su impacto en la salud pública que generan. Entonces tenemos ahí los sistemas de alcantarillado y tratamiento, donde pues están, ¿no?, las aguas residuales urbanas, que estas van a ser dispuestas a través de una alcantarilla y estas pues llegan a una planta de tratamiento que es, le dan estas aguas lleguen a ser dispuestas a la otra fuente, ya que receptora, que es el río, un río o una quebrada, pues con los parámetros permisibles que están tipificados en las normativas ya vigentes de cada país. Y esto pues hay entidades que regulan esta cantidad de presencia de residuos en el agua, ¿no? Ahí tenemos los sistemas de alcantarillado, que son infraestructuras que transportan las aguas residuales fuera de las áreas urbanas, ¿no? Ahí están los sanitarios, transporta aguas domésticas e industriales fluyendo por gravedad en sí normal, ¿no? Lo que es fluviales, recoge las aguas de lluvias para prevenir inundaciones. Los sistemas son separados donde las redes sanitarias y pluviales son independientes, como les mencionaba, no son conectadas por el mismo, ¿no? Ya que pueden dar un mal manejo a las aguas servidas. Y muchas veces pueden colapsar estas redes de alcantarillado si se conectan las alcantarillas pluviales, ¿no? Ahí tienen los sistemas, son separados e independientes para evitar sobrecarga en las plantas de tratamiento en sí, ¿no? Los sistemas de alcantarillado, ahí están los tratamientos de aguas residuales, que en donde se eliminan los contaminantes antes de volver el agua al medio ambiente. Una planta de tratamiento llamadas PETARs, pues tienen tres etapas eh, muy marcadas, ¿no? Ahí está en el tratamiento primario, que es físico, en donde se remueven, ¿no?, los sólidos gruesos, arenas a través de rejas, tamices y desarenadores, ¿no? No, las plantas de tratamiento tienen, ¿no?, el alcantarillado, una red que se tiene, ¿no?, una rejilla en donde estas pues capturan los residuos más gruesos, y estas pues son dispuestas a un relleno sanitario, son tratadas, de ahí pasa a un arenador en donde estas pues sedimentan las partes ya mucho más que no fueron atrapadas en la rejilla, y así sucesivamente estas van teniendo, ¿no?, el tratamiento en sí, van colectando esos residuos de gran tamaño, y estas pues pasan a otras fuentes hay diferentes tipos de plantas de tratamiento. Son, por ejemplo, unas que son ya de una tecnología avanzada, otras que son a través de lagunas de oxidación, en donde estas pues van teniendo ciertos procesos que van pasando según el proceso que es el tratamiento de las aguas, ¿no? Tenemos el secundario, que es biológico, usan microorganismos para eliminar la materia orgánica disuelta a través de los lodos activados, que es el terciario, que es el más avanzado, no remueven contaminantes específicos como nitrógenos, fósforos, a través de la filtración, desinfección y otros procesos que ya lo que se lleva, ¿no?, el tratamiento físico-químico, que estas ya pueden ser dispuestas a una fuente hídrica cercana, pero con los parámetros que la autoridad competente ya está regulando a las plantas de tratamiento o a las entidades que estén a cargo de las mismas, ¿no? Soluciones de saneamiento rural, hablábamos en la parte urbana, que están las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Ahora hablamos qué es el saneamiento rural. En esto pues se tiene en cuenta ciertas tecnologías de saneamiento que han sido descentralizadas a través de los gobiernos en la parte rural, porque en la parte rural debemos de tener en cuenta que los poblados o las casas no están muchas veces en condiciones de implementar una red de alcantarillado que lleve a una disposición final de las aguas servidas, ¿no? Entonces, la baja densidad de población en áreas rurales hace inviable, ¿no?, los sistemas de alcantarillado, centralizados debido a los altos costos y la dificultad del mantenimiento de las mismas, ¿no? Entonces, eh, empresas que ya no pueden llevar a cabo un proyecto de saneamiento en la parte rural, el gobierno pues descentraliza tecnologías de saneamiento avanzadas. Por ejemplo, ahí tenemos las letrinas de pozo mejorado, ¿no? Donde son soluciones descentralizadas para darle una calidad de vida a esa población. Las letrinas de pozo mejorado son de bajo costo, pero estas son de bajo costo, pero pueden contaminar aguas subterráneas si no son ubicadas adecuadamente. Como les mencionaba, al hablar de agua y saneamiento debemos de conocer qué tipo de efluente tenemos. Tenemos subterráneas, superficiales, tenemos lo que es pluviales a través de lluvias, estas aguas que nosotros podemos tener. Si las letrinas de mejoradas, pues pueden contaminar las aguas subterráneas y si no son ubicadas en lugares estratégicos, ¿no? Tenemos las fosas sépticas, que son tanques subterráneos que separan los sólidos y el efluente líquido que infiltran el suelo para tratamientos naturales en sí, ¿no? Ahí se ve cómo estos se pueden realizar y en muchas fincas, en muchos lugares, en muchas zonas rurales se emplean esto, ¿no? Humedales artificiales son sistemas ecológicos que usan plantas acuáticas para filtrar y degradar contaminantes. Las plantas acuáticas, ellas captan los nutrientes o los contaminantes que estén dispuestos en esa fuente, pues ellas lo aprovechan como alimento, ¿no? Los inodoros de compostaje no utilizan agua y las heces se mezclan con materia orgánica para crear como compost. No son tecnologías que se tienden a emplear como soluciones de saneamiento rural, ¿no? Sostenibilidad y resiliencia, hablar la gestión y sostenibilidad de los sistemas de agua, pues hablamos allí lo que son los planes de seguridad de agua, herramientas de gestión preventiva, preventiva que identifican y mitigan riesgos desde la fuente hasta el consumidor, en donde pues se tiene, ¿no?, el momento que utilizamos el recurso agua y estas pueden ser disponibles en tal sentido, ¿no? Aspectos económicos se buscan, ¿no? La viabilidad depende de la gestión financiera, considerando los altos costos de inversión y los costos recurrentes de operación y mantenimiento. Y esto se puede ver la sostenibilidad en el agua, ¿no? El monitoreo y evaluación, el seguimiento continuo y el análisis profundo del sistema, pues usando indicadores de desempeño, que es a través de auditorías técnicas y financieras en el uso de agua y el servicio de saneamiento que se pueda tener, ¿no? Ahí también hablamos de resiliencia y cambio climático, en donde pues se adapten, ¿no? Es la adaptación a eventos como sequías o inundaciones y estas pues se debe dar en tal sentido para mejor beneficio de la población, ¿no? Ahí tenemos el agua y saneamiento básico tanto en entornos urbanos como rurales, son componentes esenciales para la salud y el desarrollo y la sostenibilidad ambiental.
Cerrar la desigualdad entre lo urbano y rural exige políticas públicas integradas con una inversión sostenida, fortalecimiento comunitario y la educación sanitaria, promoviendo la participación de la ciudadanía, ¿no? Mediante un enfoque equitativo y sostenible se podrá asegurar el agua y el saneamiento básico sean pues verdaderamente universales, contribuyendo al bienestar de la red y la resiliencia social y la protección de los ecosistemas. Es importante tener en cuenta cómo el agua y saneamiento van de la mano, ¿no? La fuente de las cuales nos proveemos y esa agua que nos sirvió, pues cómo la disponemos finalmente en lo que es a través del sistema, ¿no? Ahí están lo que es las plantas de tratamiento, en la parte de saneamiento y también los sistemas que se pueden utilizar más adecuados para las poblaciones rurales, que son las letrinas, pozos sépticos, en tal sentido. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado a la parte final. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.